Estimados participantes, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Luis Guasasquiche González, director del Centro de Formación y Capacitación denominado CIH Capacitación Integral. A nombre de la institución, a título personal y de todo el equipo que conforma nuestro organismo, le damos la cordial bienvenida a ese curso programado en un proceso de capacitación constante y continua. CIH Capacitación Integral es una institución que nace con la finalidad de promover y fomentar los medios alternativos de resolución de conflictos, así como una capacitación constante y permanente hacia sus estudiantes. El día de hoy, ustedes han sido convocados con la finalidad de desarrollar un tema muy interesante en el ámbito de la conciliación extrajudicial. Nos corresponde tocar la competencia dentro del procedimiento conciliatorio. Y la importancia básicamente radica, estimados participantes, en el hecho de que la competencia constituye un requisito o un elemento de calificación para poder admitir o rechazar a trámite una solicitud de conciliación. De ahí la importancia para los centros de conciliación, para los conciliadores extrajudiciales, conocer la institución de la competencia, porque esto nos va a permitir determinar en qué casos podemos abordar la gestión de un conflicto que pretende ingresar al ámbito de un centro de conciliación. Para tal efecto, mis estimados amigos, el día de hoy hemos preparado un material que en este acto procedo a compartir con ustedes. Lo ven ahí en pantalla. Vamos a empezar este seminario con esta primera imagen que ustedes ya ven en pantalla, que de alguna forma recoge los elementos jurídicos que rodea la competencia en el ámbito de la conciliación extrajudicial. La competencia se encuentra recogida en el artículo 13 de la Ley de Conciliación, artículo 12 del texto único ordenado y en el numeral 5.8 de la Directiva 001-2016, una directiva aprobada por la DCMA, el Ministerio de Justicia, para promover una correcta prestación de la conciliación extrajudicial. Estos jurídicos, doctores, doctoras, que ustedes ven en pantalla, básicamente recogen una figura de remisión. Es decir, para los ámbitos de la competencia en la conciliación extrajudicial, el legislador ha creído conveniente que las figuras se aborden desde el concepto procesal civil. Todas las figuras que nosotros tenemos en el ámbito de la competencia las extraemos de la normativa adjetiva. Por lo tanto, a partir de ahí va a empezar nuestro análisis y el debate que pretendemos instaurar en este seminario. En concreto, doctores, lo que nos hablan esos preceptos jurídicos es que la competencia en el ámbito de la conciliación se aplica a tenor de lo que dice el artículo 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 y 27 del Código Procesal Civil. Tómese en consideración, doctores, y eso también como premisa, de que este precepto jurídico ha sido modificado, adecuado o precisado a raíz de las modificatorias incorporadas en el año 2021. Una norma que de alguna forma suma, porque el precepto jurídico anterior era un poco dudoso o ambiguo. Esta figura nos permite hoy día con mayor claridad entender cómo manejar la competencia en el ámbito de la conciliación extrajudicial. Pero eso, doctores, no era algo nuevo, porque ya veníamos los centros de conciliación trabajando bajo esta normativa, porque estos artículos ya los recogía la directiva. La directiva es del año 2016 y ya los centros de conciliación desde el año 2016, inclusive con la anterior directiva del año 2013, ya veníamos trabajando con esos articulados de la norma procesal civil, pero a partir del año 2021 a nivel de ley se ha vuelto más claro la definición legal. Entonces, el parámetro para nosotros va a ser ese, la norma procesal civil, y a partir de ahí, vuelvo a insistir, vamos a tratar de entender cómo manejar nosotros, los conciliadores, los centros de conciliación y en general los operadores del sistema conciliatorio, la competencia en el ámbito del procedimiento conciliatorio. En resumen, doctores, lo que nos dicen esos preceptos jurídicos es que nosotros vamos a empezar a aplicar el artículo 14 del Código Procesal Civil, que hace referencia a la demanda a personas naturales, el artículo 15, que hace referencia a la acumulación subjetiva pasiva, vamos a ver qué representa, qué significa esto posteriormente, el artículo 16, que nos habla de una acumulación subjetiva de pretensiones,
Artículo 17, que nos habla de la demanda a una persona jurídica. El 18, que nos habla de una persona jurídica irregular. El 24, que nos habla de las competencias facultativas. El 25, de la competencia convencional. Y por último, el 27, de la competencia en el caso del Estado. Todos estos artículos, doctores, en resumen, nos plantean esa figura, que en la conciliación extrajudicial nosotros vamos a poder aplicar lo que es la competencia legal, la competencia facultativa y la competencia convencional. Antes de desarrollar cada uno de esos tipos de competencias, es importante que tomemos en consideración este primer cuadro. Dos elementos importantes, que en el ámbito de la conciliación extrajudicial nosotros únicamente manejamos lo que es la competencia territorial, a diferencia de lo que puede existir en el ámbito judicial, donde se maneja una competencia por materia, por cuantía, por turno, entre otras. Nosotros en el ámbito de la conciliación solamente trabajamos con la competencia territorial. ¿Esto qué implica, doctores? Que los centros de conciliación tenemos que conocer con claridad cuál es nuestro ámbito territorial de nuestro distrito conciliatorio, segundo elemento, porque sobre ese distrito conciliatorio, sobre esa ubicación geográfica, sobre esa circunscripción territorial, vamos a poder nosotros ejercer función conciliatoria. Entonces, ¿qué tipo de competencia se aplica en el ámbito de la conciliación extrajudicial? Única y exclusivamente la territorial. Eso nos obliga a conocer, y vuelvo a insistir en esta idea, nos obliga a conocer cuál es nuestro distrito conciliatorio. Y para que se entienda mejor lo que hay que entender por distrito conciliatorio, esto en equivalencia vendría a representar lo que es una provincia. Yo estoy poniendo ahí en la gráfica un ejemplo. Ahí se describe un poco el departamento de Ica con cada una de sus provincias. Está Chincha, Pisco, Ica, Palpa, Nazca. Cada una de estas provincias equivale a un distrito conciliatorio. Y dentro de ese distrito conciliatorio nosotros podemos ejercer función conciliatoria desde el punto de vista de la competencia territorial. Por lo tanto, y vuelvo a insistir en esta premisa y a nivel de conclusión, es importante para todos los operadores del sistema conciliatorio conocer cuál es el ámbito territorial dentro del cual vamos a ejercer función conciliatoria. Y eso obliga a los centros de conciliación, a los conciliadores y a todo operador conocer con claridad qué representa un distrito conciliatorio. Cada provincia equivale a un distrito conciliatorio. Y nota importante, salvo Lima y Callao. Lima y Callao desde el año 2001 constituye un solo distrito conciliatorio. Después, todos los distritos conciliatorios equivalen a provincias. Planteado eso como premisa, doctores, entramos ya a la competencia legal. Vamos a ubicarnos en esa competencia primero para las personas naturales. Esto es lo que recoge la norma procesal civil respecto a la competencia cuando vamos a iniciar un proceso judicial sobre personas naturales. A partir de esto lo vamos a llevar o lo vamos a tratar de aplicar al ámbito de la conciliación extrajudicial. ¿Qué es lo que nos dice la norma procesal, doctores, doctoras? Que cuando una demanda se vaya a iniciar, esta se tiene que iniciar ante el juez del domicilio de la parte demandada. ¿Esto qué implica para nosotros como centro de conciliación? Si vamos a interponer una solicitud de conciliación, si la vamos a presentar, tenemos que presentarla ante un centro de conciliación donde domicilie la parte invitada. Esa es la competencia legal para nosotros como centros de conciliación, siguiendo un poco por analogía lo que nos dice el precepto jurídico recogido en el Código Procesal Civil. Entonces, la regla general y la competencia legal nos dice y nos obliga a iniciar todo procedimiento ante un centro de conciliación que coincida con el distrito o que coincida con el domicilio de la parte invitada. No podemos enfocar nuestro análisis en una fase de precalificación en el domicilio de la parte solicitante, salvo excepciones que vamos a ver posteriormente. Pero eso vendría a ser la regla general.
tanto, doctores, no olvidar de que ese procedimiento tendría que iniciarse en el domicilio de la parte invitada y como consecuencia ustedes tendrían que buscar un centro de conciliación que esté dentro del ámbito territorial del domicilio de esa parte. Pero podría ocurrir, doctores, y en efecto ocurre, no es tan habitual, pero podría ocurrir, que esa persona natural no tenga un único domicilio, sino tenga varios domicilios. Entonces, podría tener su domicilio real o habitual, podría tener su domicilio laboral, su domicilio fiscal, su domicilio procesal, y la norma en esa línea nos dice que las partes pueden ser notificadas en cualquiera de esos domicilios. Pero ojo, importante tomar en consideración lo que se ha introducido a partir de las modificatorias contenidas en la ley 31.165, que son las últimas modificatorias a raíz de la incorporación de la modalidad electrónica a la conciliación extrajudicial, porque esa norma ha precisado que debemos partir por el domicilio real de las partes. Por lo tanto, ustedes, cuando quieren iniciar cualquier procedimiento conciliatorio, la premisa para ustedes será iniciar el procedimiento en el domicilio real de la parte invitada. Sin embargo, eso no evita o no prohíbe o no es una limitante para que eventualmente, si no funciona ese primer emplazamiento, ustedes pueden utilizar cualquier otro domicilio, porque así lo recoge también la norma procesal y la norma civil. Otra variante, doctores, para las personas naturales. Podría ocurrir de que ya no estemos hablando de una sola parte invitada o una parte invitada compuesta por una sola persona. Podría estar compuesta por varias personas. Y la pregunta ahí es, ¿qué criterio debemos tomar en consideración para determinar nuestra competencia? A ver, porque problema no va a existir cuando las partes que componen la parte invitada, tengan el mismo domicilio. Por ejemplo, yo soy un centro de conciliación que está ubicado en Lima y todas las partes, por más que haya pluralidad, domicilian en Lima. Yo sin ningún problema me voy a tener o me voy a poder declarar competente respecto de ese procedimiento. Pero quizás la problemática, el debate y el análisis va a surgir cuando cada una de esas partes tenga un domicilio diferente, es decir, que domicilien en diferentes distritos conciliatorios. Es decir, que no todos vivan en el ámbito territorial de mi centro de conciliación. Y la pregunta es, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo definimos la competencia? Los que no viven en mi distrito conciliatorio, yo siendo centro de conciliación que está evaluando la solicitud de conciliación, ¿podría declarar mi competencia respecto de todos o solamente de aquella persona invitada que coincida con mi ámbito territorial? La norma me dice, en ese sentido, de que bastará que uno de ellos coincida con mi distrito conciliatorio o mi ubicación geográfica para yo declararme competente. Y los demás son absorbidos a mi competencia. Doctores, pero también existe la variante de varias partes y varias pretensiones. Yo también puedo declarar mi competencia no en mérito a las personas, sino en mérito a la pretensión. Y tal cual ocurre en el caso anterior, bastará que una de las pretensiones sea o sea dentro de mi ámbito territorial para yo declarar mi competencia. Esto, doctores, es en el ámbito de las personas naturales. Vayamos a ver algunos casos para que esto que hemos comentado pueda ser entendido de una mejor manera. Tenemos el caso 1. Se presenta una solicitud ante el Centro de Conciliación de Lima y Callao. Lima y Callao es el centro de conciliación. La parte solicitante se encuentra domiciliada en Ayacucho, mientras que la parte invitada domicilia en Lima. La pregunta es, ¿tramitamos o no la solicitud de conciliación? A ver, con relación a la competencia legal, hemos señalado que esta se define por el domicilio de la parte invitada. Si yo soy un centro de conciliación que está ubicado en Lima y Callao, porque recordemos, Lima y Callao constituyen un único distrito conciliatorio, al evaluar esta solicitud y para declarar mi competencia como centro de conciliación,
solamente tendría que irme a evaluar el domicilio de la parte invitada. Y si la parte invitada coincide con mi domicilio, declaro mi competencia. En el caso planteado, doctores, la parte invitada domicilia en Lima. Y al ser un centro de conciliación que se encuentra ubicado en Lima, la parte invitada se encuentra dentro de mi ámbito territorial. Por lo tanto, y en consecuencia, me declaro competente para abordar el conflicto. Entonces, este caso 1 sí lo llevaría. Vamos a plantear un nuevo caso. En ese caso 2 se plantea la siguiente casuística. Se presenta una solicitud ante el Centro de Conciliación de Arequipa. Arequipa es el centro de conciliación. La parte invitada, nos dice el ejemplo, tiene 2 domicilios. Estamos hablando de una persona que compone la parte invitada, pero tiene 2 domicilios esa persona. Primer domicilio está ubicado en el Callao. Segundo domicilio está ubicado en Arequipa. El domicilio de la parte solicitante se encuentra en la ciudad de Ica. ¿Tomamos o no tomamos el caso? ¿Tramitamos o no tramitamos la solicitud? Vuelvo a insistir, la competencia legal me ubica en el domicilio de la parte invitada. Aquí el domicilio de la parte solicitante simplemente es un distractor. Yo me voy al domicilio de la parte invitada y en ese caso la parte invitada tiene 2 domicilios. Uno de ellos está ubicado en la ciudad de Arequipa y por lo tanto yo siendo un centro de conciliación ubicado en la ciudad de Arequipa y estando la parte invitada dentro de mi ámbito territorial, me declaro competente para poder abordar ese conflicto. Como consecuencia, el caso 2 también lo tomo, lo abordo y lo gestiono. En el caso 3, doctores, en el caso 3, el caso 3 nos plantea una situación muy interesante. Nos dice la casuística que se presenta una solicitud ante el Centro de Conciliación de Ica sobre obligación de dar suma de dinero. Es decir, aquí estamos ante la típica figura donde tenemos un acreedor, un deudor y hay una prestación que no se ha cumplido. El acreedor le exige al deudor cumplir con esa obligación, con su deber. El acreedor en este caso está iniciando el procedimiento, dirige la solicitud ante un centro de conciliación ubicado en la ciudad de Ica. Pero la parte invitada tiene 3 domicilios. El domicilio 1 está ubicado en la ciudad de Arequipa. El domicilio 2 está ubicado en la ciudad de Lima y el domicilio 3 está ubicado en la ciudad de Ica. Y la pregunta es, nosotros siendo un centro de conciliación que está ubicado en Ica, ¿podemos admitir a trámite la solicitud de conciliación? La respuesta la vamos a dar según el análisis que empecemos a abordar. ¿Qué hemos dicho cuando las partes están compuestas o la parte invitada está compuesta por una pluralidad de personas y cada una de ellas con domicilios ubicados en diferentes distritos conciliatorios? Lo que señalamos en ese caso es que solamente bastaría que uno de ellos coincida con mi ámbito territorial como centro de conciliación. Si eso es así, yo me declaro competente. En este caso, el invitado número 3 domicilia en la ciudad de Ica, dentro de mi ámbito territorial. Como consecuencia, en ese caso, podemos tramitar la solicitud de conciliación. Y el invitado 1 y el invitado 2 quedan sometidos a mi competencia. Aquí algo muy particular, doctores, y esto es importante que lo tomemos en consideración. Porque en el ámbito presencial, para los efectos de la parte del invitado 1 y del invitado 2, vamos a tener que realizar las notificaciones de las invitaciones tomando en consideración este cuadro general de términos de distancia que aprueba el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Entonces, entendamos de que nuestro procedimiento conciliatorio tiene ciertos términos que hay que cumplir, pero en esos casos particulares, donde estamos hablando de diferentes distritos conciliatorios, donde estamos hablando de otros ámbitos territoriales, la ley nos plantea, artículo 12 de la ley, que
utilicemos este cuadro general a efectos de poder incorporar el plazo correspondiente según el instituto conciliatorio, a efectos que las notificaciones de las invitaciones se puedan hacer de conformidad a la ley. Esto en la medida, doctores, doctoras, que estemos en una audiencia presencial. Porque si estamos en una audiencia virtual, bastará que las partes se sumen a la virtualidad, a los elementos electrónicos que ha sido transmitido o trasladado por el centro de conciliación. Y ahí también hay otras figuras en el ámbito presencial, como el nombramiento de los apoderados, ¿correcto? Entonces son formas de ir saliendo de estas situaciones más complejas en el ámbito de la conciliación extrajudicial. Ahora, doctores, vamos a examinar la competencia legal ya para el caso de las personas jurídicas. En el caso de las personas naturales, la conclusión es, tenemos que enfocarnos en el domicilio de la parte invitada. Ahora vamos a ver qué es lo que nos sugiere la norma procesal respecto a las personas jurídicas. Cuando hablamos de las personas jurídicas, doctores, nosotros nos tenemos que enfocar en un domicilio, pero ese es el domicilio que coincide con la sede principal de la persona jurídica. Si la parte invitada está compuesta por una persona jurídica y esa persona jurídica tiene única sede, yo me tengo que ir a esa sede. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la premisa en el ámbito de las personas jurídicas es identificar con claridad cuál es su sede principal en el caso que tenga única sede. Y las partes, si es que lo queremos enfocar desde esa perspectiva, las partes cuando quieran iniciar un procedimiento contra personas jurídicas van a tener que iniciarlo ante un centro de conciliación que coincida con la sede principal de esa persona jurídica. Y si estamos evaluándolo desde la perspectiva del centro de conciliación, como centro de conciliación, al evaluar una solicitud respecto de personas jurídicas, voy a tener que definir si dentro de mi ámbito territorial está ubicado esa sede principal. Y si eso es así, admito a trámite la solicitud. Si mi centro de conciliación, si mi ámbito territorial de ejercicio no coincide con la sede principal de esa persona jurídica, no puedo admitir a trámite esa solicitud de conciliación. No estoy habilitado por ley para ejercer función respecto de esa solicitud de conciliación que se pone a mi vista. Diferente es el caso, doctores, doctoras, cuando estamos hablando de una persona jurídica que además de su sede principal tiene agencias, sucursales, establecimientos o representantes debidamente acreditados. Porque en el caso que sea así, y además en la medida que en esas sedes, agencias o establecimientos se haya generado el conflicto, yo voy a poder iniciar mi procedimiento conciliatorio en esa sede, en esa agencia o en ese establecimiento o frente a ese representante debidamente acreditado. Otra variante, doctores, es en el caso de personas jurídicas irregulares. Estas personas jurídicas que por diversos factores no cumplen ciertas formalidades establecidas en la ley y la ley le da esta categoría de personas jurídicas irregulares. En esos casos, ¿qué es lo que tendría que hacer? Solamente identificar dónde esta persona jurídica irregular ejerce o realiza sus actividades. Y si esas actividades se realizan dentro de mi ámbito territorial como centro de conciliación, yo me puedo declarar competente para gestionar un caso, un problema, un conflicto respecto de esa persona jurídica, porque está dentro de mi ámbito territorial, realiza actividades comerciales dentro de mi circunscripción territorial. Estas son, doctores, doctoras, las reglas para las personas jurídicas. Entonces, no olvidar, si estamos hablando de única sede, me voy a la sede principal. Si estamos hablando de que la persona jurídica tiene agencias, sucursales, establecimientos o representantes debidamente acreditados, en la medida que en ellos se haya realizado el conflicto o se haya generado el conflicto, ahí está el hecho generador del conflicto, yo puedo iniciar ante cualquiera de ellos el procedimiento conciliatorio. Y si estoy hablando de una persona jurídica irregular, tengo que identificar con claridad dónde ésta ejerce sus actividades comerciales con habitualidad. Y si están dentro de mi ámbito territorial, yo me declaro competente.
Entonces, doctores, vamos ahora a la práctica. Caso número 4. ¿Qué nos trae este caso? Nos dice, el Centro de Conciliación de Huancayo recibe una solicitud sobre incumplimiento de contrato. La solicitud tiene por finalidad que la persona jurídica cumpla con la entrega de bienes objetos que son parte del acto jurídico. ¿Sí? Me están exigiendo que yo cumpla con entregar los bienes que son materia del contrato. La parte invitada, nos plantea el caso, tiene una sede o única sede en la ciudad de Lima, mientras que la parte solicitante domicilia en la ciudad de Huancayo. Entonces estamos frente a un caso, doctores, donde el centro de conciliación está ubicado en Huancayo, la persona jurídica tiene solo una sede y su sede está en la ciudad de Lima. Y la pregunta que se está formulando es si tramitamos como centro de conciliación o no la solicitud. En este caso, doctores, la respuesta es no. ¿Y por qué no la tramitamos? Porque la parte invitada tiene única sede en la ciudad de Lima. Es decir, su sede principal está en la ciudad de Lima, mientras que la solicitud se ha presentado en la ciudad de Huancayo. Si no coincide esos domicilios, es decir, si la sede principal de la persona jurídica no está dentro de mi ámbito territorial, es decir, dentro de Huancayo, yo no puedo emitir a trámite esa solicitud de conciliación. ¿Qué me plantea la regla para personas jurídicas? Que la persona jurídica, que la sede principal de la persona jurídica, hablando de una persona jurídica con sede única, esté dentro de mi ámbito territorial. En este caso planteado debió haber sido Huancayo, pero ahí no está la sede principal. Por lo tanto, el centro de conciliación tendría que rechazar esa solicitud. Y la parte solicitante tendría, en caso de que sea única sede, dirigirse a la ciudad de Lima y promover la solicitud de conciliación ante un centro de conciliación ubicado dentro de ese distrito conciliatorio. ¿Ok? Por lo tanto, aquí rechazamos la solicitud. Siguiente caso, doctores. El centro de conciliación de Huancayo, es la misma premisa anterior, recibe una solicitud sobre incumplimiento de contrato. Es lo mismo, la solicitud tiene por finalidad que la persona jurídica cumpla con la entrega de bienes objeto del acto jurídico. Hasta ahí, igual. ¿Cuál es la diferencia aquí, doctores? Que la parte invitada tiene 3 establecimientos. El caso anterior era con única sede. Acá tiene 3 establecimientos. Primer establecimiento está ubicado en la ciudad de Lima. Segundo establecimiento está ubicado en la ciudad de Huancayo. Y en la ciudad de Huancayo, nos dice el caso planteado, se generó el conflicto. Tercer establecimiento está ubicado en la ciudad de Ica, donde tiene una sede debidamente autorizada. A ver, evaluemos punto por punto, establecimiento por establecimiento, para poder ir descartando, porque es la evaluación que vamos a hacer nosotros en un centro de conciliación. Vamos a imaginar, nosotros estamos analizando la solicitud, somos un centro de conciliación ubicado en Huancayo, y queremos declarar nuestra competencia. Quiero utilizar el establecimiento número 1, está ubicado en la ciudad de Lima. En la ciudad de Lima, yo no soy ubicado en la ciudad de Lima como centro de conciliación, por lo tanto, este domicilio no me permite declarar mi competencia, por lo tanto lo descarto. Vamos al punto 2, ubicado, o el establecimiento 2 está ubicado en la ciudad de Huancayo. Correcto, hasta ahí el primer criterio se cumple, que coincida con mi distrito conciliatorio, ciudad de Huancayo. Pero no olviden que además, doctores, tal como lo plantea ese segundo punto, el hecho generador del conflicto también debe ser en Huancayo. No basta solamente que el conflicto o que la persona jurídica tenga una sede en Huancayo, sino que además en Huancayo se haya generado el conflicto. ¿Para qué? Para que el centro de conciliación admita a trámite la solicitud. Entonces, ese sería el criterio que podría utilizar ese centro de conciliación para emitir a trámite esta solicitud de conciliación. ¿Por qué rechazar el establecimiento número 3? Por lo que hemos comentado hace un momento. Si bien es cierto, está ubicado en la ciudad de Ica y está debidamente autorizado en Ica, no se ha generado el conflicto, por lo tanto no sería un elemento válido también para evaluar dentro de esa solicitud de conciliación.
Como consecuencia, admitimos a trámite la solicitud de conciliación respecto al establecimiento número 2. ¿Por qué? Porque hay una agencia, hay un establecimiento, hay una sucursal, y en ese establecimiento, agencia o sucursal, se ha generado el conflicto. Ese es el elemento que vamos a utilizar nosotros como centro de conciliación para admitir a trámite esa solicitud de conciliación. Siguiente caso, doctores. En el caso 6, nos señalan lo siguiente. El Centro de Conciliación del Callao recibe una solicitud de conciliación sobre resolución de contrato. En buena cuenta, las partes quieren ponerle fin al contrato y no quiere que sigan surtiendo efectos jurídicos. Hay un hecho sobreveniente a la relación contractual que ha devenido en la ineficacia del acto jurídico. Nos dice el ejemplo que la solicitud que está dirigida contra una persona jurídica irregular. El pedido tiene por finalidad exigir la extinción del vínculo contractual derivado del incumplimiento de las obligaciones. La parte invitada realiza sus actividades comerciales en la ciudad de Lima. La parte solicitante domicilia en Huancayo. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nos interesa básicamente es evaluar la figura de la persona jurídica irregular. Es lo que hemos comentado en su momento. Si estamos frente a esas figuras de personas jurídicas irregulares, lo que nosotros debemos tomar en consideración respecto de ellas es dónde realizan sus actividades comerciales. Entonces, según el caso planteado, esta persona jurídica que es la invitada realiza sus actividades comerciales en Lima. Si nosotros somos un centro de conciliación ubicado en el Callao, debemos recordar una idea muy importante con relación a Lima y Callao, que constituyen un solo distrito conciliatorio. Por lo tanto, si la sede está ubicado en Lima o sus actividades comerciales se desarrollan en Lima, válidamente cualquier centro de conciliación ubicado en el Callao puede admitir a trámite esta solicitud de conciliación. Por lo tanto, la respuesta en este caso es que sí pueden admitir a trámite esa solicitud. ¿Por qué? Porque dentro de su ámbito territorial, esta persona jurídica realiza sus actividades comerciales. Ahora, doctores, doctoras, nos vamos a examinar lo que es la competencia facultativa. Veamos, doctores, antes de entrar a esa figura, simplemente a nivel de resumen, indicar reglas para las personas naturales, competencia legal para las personas naturales, domicilio de la parte invitada. Para las personas jurídicas, domicilio principal. Esas son las reglas en el ámbito de la competencia que podemos aplicar, llamémoslas así, como regla general en el ámbito de la conciliación. Esas que vamos a empezar a abordar vendrían a ser aquellas situaciones o tipos de competencia donde la norma nos da un derecho de elegir. ¿Entre qué? Entre la competencia legal y estas reglas que vamos a empezar a trabajar. La norma procesal, cuando nos habla de competencias facultativas, recoge diferentes figuras. Nosotros aquí solamente estamos recogiendo las que son aplicables al ámbito de la conciliación extrajudicial. Por lo tanto, les vamos a mostrar 4 figuras que actualmente nosotros utilizamos en el ámbito de la conciliación y que les pueden permitir a ustedes, además de la que ya hemos desarrollado, aplicarlas para poder admitir a trámite solicitudes a nivel de los centros de conciliación. A ver, la primera es la competencia facultativa marcada por derechos reales. Cuando hablamos de bienes, ¿sí? Normalmente de bienes inmuebles. En el ámbito de la conciliación extrajudicial, doctores, doctoras, varios. Tenemos ahí el tema del desalojo, la reivindicación, tenemos el otorgamiento de escritura pública, división y partición de bienes, rectificación de áreas y linderos, entre otros, ¿sí? En el ámbito de la conciliación hay muchos procedimientos cuyo objeto es un bien inmueble, una propiedad. ¿La norma qué nos dice ahí? La norma nos dice que podemos seguir el criterio general, la competencia legal, o podemos optar por esa figura. ¿En qué consiste esta figura? En el hecho, doctores, de que si el bien se encuentra dentro de mi ámbito territorial, yo me puedo declarar competente. Es decir, ya no me enfoco en la parte invitada,
sino me enfoco en el objeto o materia o sea, que da mérito al inicio del procedimiento conciliatorio. Por lo tanto, si ese bien está dentro de mi ámbito territorial, yo me declaro competente. Ese es en el ámbito de los derechos reales. Entonces, ustedes al momento de evaluar su solicitud de conciliación, lo primero que deben advertir es qué naturaleza tiene esa solicitud. ¿Es sobre derechos reales? Si la respuesta es positiva, la siguiente pregunta que tienen que formularse es ¿dónde está ubicado el bien? ¿El bien está ubicado dentro de mi ámbito territorial? Si la respuesta es sí, simplemente declaro mi competencia. ¿Pero he utilizado la competencia legal? No, estoy utilizando la competencia facultativa. ¿En mérito a qué? A lo que es objeto o materia de conciliación extrajudicial. Ese es el primero. De ahí pasamos a las pretensiones que versan sobre derechos alimenticios. La norma nos dice, como criterio general, y voy a partir siempre de esa premisa, ubica el domicilio de la parte invitada. En estos casos, salimos de esa regla general y nos dice, enfócate en la parte demandante. Para nosotros, solicitante. ¿Por qué? Porque normalmente la parte solicitante es la que tiene bajo su custodia, bajo su guardia al menor. Y en mérito al interés superior del niño, lo que busca la norma es privilegiar al menor, al niño, niña y adolescente. Entonces, la solicitante puede iniciar su trámite, presentar su solicitud ante un centro de conciliación ubicado dentro de su domicilio. ¿Qué es lo que va a tener que evaluar el centro de conciliación? El domicilio de la parte solicitante para estos casos de pretensiones alimentarias. Entonces, yo centro de conciliación, al advertir la solicitud, me voy a enfocar en la parte solicitante. Y si la parte solicitante está dentro de mi ámbito territorial, yo me declaro competente para poder abordar el conflicto. Ese es sencillo. Y vuelvo a insistir, lo que busca aquí el legislador es proteger al niño, niña y adolescente bajo el principio de interés superior del menor. Tercero, nos vamos a las relaciones obligacionales. Y ahí la norma nos dice de que en el caso que las partes hayan celebrado una relación obligacional y en la medida de que dentro de él se haya establecido que el cumplimiento de las obligaciones se van a ejecutar en distritos conciliatorios diferentes, yo centro de conciliación, si coincido con ese lugar de ejecución de las prestaciones, puedo declarar mi competencia. A ver, ¿a qué me refiero? En un contrato, las partes pueden tener un lugar de celebración del contrato. Sin embargo, las partes pueden acordar que la ejecución de las obligaciones, el cumplimiento de las prestaciones, se realice en un lugar diferente. Y si finalmente en ese lugar donde se van a cumplir las prestaciones se genera un conflicto, las partes pueden solucionar este conflicto, esta controversia, en aquel lugar donde se están ejecutando las prestaciones. No en el lugar donde las partes domicilian, no en el lugar donde se suscribe el contrato, sino en el lugar donde se van a dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en él. Ese es con relación a los contratos o relaciones obligacionales. Y como punto 4, tenemos también la responsabilidad civil extracontractual. ¿Qué pasa con esta modalidad? Nos dice de que podemos optar por el criterio general, que es el domicilio de la parte invitada para iniciar un procedimiento, pero la ley nos da a elegir también por el lugar donde se ha generado el daño. Si el daño se ha originado en un lugar diferente al domicilio de las partes, y yo soy un centro de conciliación que está ubicado dentro del ámbito territorial de donde se ha generado ese daño, yo puedo declararme competente. No por el domicilio de las partes, no por el domicilio de la parte invitada, sino por el lugar donde se ha generado el daño que finalmente se va a pretender ser indemnizado. Entonces, esos criterios
también los podemos abordar nosotros en el ámbito de la conciliación extrajudicial, escapando, doctores, doctoras, de las reglas generales, que es la competencia legal. Vamos a plantear ese caso. Caso número 100. Se presenta una solicitud de conciliación ante un centro de conciliación ubicado en Cusco, cuyo objeto es reivindicar. ¿Qué es la reivindicación, doctores? La reivindicación es un procedimiento que busca la restitución de un bien. La inicia el propietario no posesionario y la dirige contra el posesionario que no es propietario. ¿Correcto? ¿Qué busca, básicamente, o qué se busca a través del procedimiento? ¿Sí? Reivindicar un bien a favor de la parte solicitante. Está solicitando la restitución del bien. La parte invitada tiene domicilio en la ciudad de Arequipa. La parte solicitante domicilia en Ayacucho. Mientras que el inmueble, que es objeto de la solicitud, porque se está solicitando la reivindicación del bien, se encuentra ubicado en Cusco. ¿Ok? Si nosotros queremos aplicar la competencia legal, aquí no podría admitir a trámite la solicitud de conciliación, porque la parte invitada tendría que domiciliar en Cusco. Si yo me ciño a esa regla, tendría que rechazar la solicitud. Sin embargo, hace un momento hablábamos de la competencia facultativa desde la óptica de los derechos reales. En esa línea, doctores, me voy a enfocar solamente en el inmueble, en el predio, en la propiedad, lo que es objeto de conciliación extrajudicial. ¿Dónde está ubicado el bien? En la ciudad del Cusco. Entonces, este criterio que me dice que si el bien está ubicado dentro de mi ámbito territorial, yo puedo declararme competente para abordar la gestión de ese bien. Como consecuencia, si la pregunta es, ¿tramitamos o no la solicitud? La respuesta va a ser sí. ¿Qué tipo de competencia estoy aplicando? Estoy aplicando la competencia facultativa. ¿Bajo qué modalidad? La modalidad de los derechos reales. ¿En qué me estoy enfocando? En el bien. Entonces, doctores, ese es un elemento que ustedes no pueden perder de vista al momento de evaluar su solicitud de conciliación de cara a lo que va a ser admitir o rechazar su solicitud. En el caso, doctores, del punto número 8. Ese caso también resulta interesante. A ver, se presenta una solicitud de conciliación ante un centro de conciliación ubicado en la ciudad de Iquitos, cuyo objeto es fijar la pensión de alimentos a favor del menor de edad. La parte solicitante tiene su domicilio ubicado en la ciudad de Iquitos, mientras que la parte invitada domicilia en la ciudad de Cajamarca. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿tramitamos o no la solicitud de conciliación? Vamos a partir así en orden. Si queremos aplicar la competencia legal, que es la regla general, uno diría, no puedo admitir a trámite la solicitud. ¿Por qué? Porque me enfoco en la parte invitada, y en ese caso la parte invitada domicilia en Cajamarca, y yo soy un centro de conciliación ubicado en Iquitos. Como consecuencia tendría que rechazarla. Sin embargo, doctores, como hemos comentado, y estábamos estudiando justamente el tema de la competencia facultativa, la competencia facultativa nos da el derecho a elegir. Y en este caso que estamos hablando de un tema de pensión de alimentos, podemos aplicar justamente el criterio que nos señala que la solicitud puede ser presentada en el domicilio de la parte solicitante. Entonces, en estos casos de pretensiones alimenticias, yo, doctores, voy a aplicar ese criterio 2. Si yo estoy ubicado como centro de conciliación en Iquitos, ya no me enfoco en la parte invitada, sino me enfoco en la parte solicitante. Entonces, en ese caso planteado, la parte solicitante domicilia en Iquitos, y siendo yo un centro de conciliación ubicado en Iquitos, ese domicilio está ubicado dentro de mi ámbito territorial. Es parte de mi distrito conciliatorio. Como consecuencia, y dando respuesta a la primera interrogante, me declaro competente. ¿Bajo qué modalidad? Es la competencia facultativa, ¿sí? En su modalidad de pretensiones alimentarias. En el punto, o en el caso siguiente, doctores, caso 9, el caso 9 nos trae la siguiente casuística. Dice lo siguiente:
Se presenta una solicitud ante un centro de conciliación de la ciudad de Ica, cuyo objeto es la resolución de un contrato derivado de la compra-venta de diversos bienes para organizar un departamento. Por lo tanto, acá tenemos una resolución que busca ponerle fin a los efectos jurídicos nacidos de una relación obligacional, de un contrato. Las partes celebraron el contrato en la ciudad de Lima, lo que comentábamos también hace un momento, ¿no? La fecha o el lugar en que se suscribe el contrato es uno. Sin embargo, acordaron que el lugar de entrega de los artículos sería la ciudad de Ica. Tanto la parte solicitante como la parte invitada tienen sus domicilios en la ciudad de Lima. La pregunta es, ¿tramitamos o no la solicitud? A ver, partamos nuevamente de la regla general. Si es la regla general, me enfoco en la parte invitada. La parte invitada domicilia en la ciudad de Lima. El centro de conciliación está ubicado en la ciudad de Ica. Por lo tanto, bajo esa regla general diría, tengo que rechazar a trámite la solicitud porque no está dentro de mi ámbito territorial. Y entendiendo de que aplicamos solamente competencia territorial, tendría que rechazarla. Sin embargo, aquí entra a tallar la competencia facultativa. Tercer criterio. ¿Qué nos decía el tercer criterio, doctores? El tercer criterio lo que señalaba era que podía utilizar el lugar donde se van a ejecutar las prestaciones. Y según el caso planteado, los bienes iban a servir para organizar ese departamento y iban a ser entregados en la ciudad de Ica. El conflicto surge ahí. Por lo tanto, Ica puede declararse competente bajo ese criterio para abordar el conflicto dentro de ese expediente que pretende ingresar al centro de conciliación. ¿Qué competencia estamos utilizando? Competencia facultativa marcada por las relaciones obligacionales. Entonces, no se olviden, también tienen esa posibilidad de utilizar esa modalidad para abordar su competencia. Siguiente caso, doctores. Caso 10. En el caso 10, doctores, en el caso 10, se plantea una situación sobre responsabilidad civil extracontractual. Nos dice, se presenta una solicitud ante el Centro de Conciliación de Apurímac, cuyo objeto es el pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la mordedura de un perro a un menor de edad. Responsabilidad civil extracontractual. Su origen no es un contrato, ¿sí? La parte solicitante tiene su domicilio ubicado en la ciudad de Lima, mientras que la parte invitada domicilia en Arequipa. El hecho se originó a raíz que el menor se encontraba de vacaciones en la ciudad de Apurímac en compañía de sus padres, momento en el cual un perro que se encontraba libre y sin bozal se abalanzó contra él, causándole múltiples lesiones y heridas graves. Entonces, aquí nos tenemos que enfocar en el lugar donde se generó el daño. Porque, a ver, partamos de lo mismo que estamos haciendo, la evaluación que estamos, o bajo la cual estamos analizando todos los casos. Competencia legal, ¿podríamos aplicarla? Porque la parte invitada domicilia en Arequipa. Si yo quiero utilizar la competencia legal, el criterio base tendría que ser un centro de conciliación ubicado en Arequipa. Si quiero utilizar ese elemento, mi solicitud va a ser rechazada. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí para admitirla? Utilizar el criterio facultativo. ¿Qué me dice el criterio facultativo? Ubícate en el lugar donde se ha generado el daño. ¿Dónde se genera el daño? El caso nos plantea una situación donde un menor estaba de vacaciones en la ciudad de Arequipa, momento en el cual un perro se abalanzó contra él, generándole una serie de lesiones. Entonces, Apurímac es el lugar donde se generó el daño. Como consecuencia, el centro de conciliación ubicado en Apurímac puede declararse competente. ¿Cuál es el criterio? La competencia facultativa. ¿Bajo qué modalidad? La modalidad de responsabilidad civil extracontractual. Entonces, en ese caso, doctores, ustedes pueden utilizar también este criterio para emitir a trámite de solicitudes, escapando de la competencia legal. Y ahora nos vamos a otro tipo de competencia, la competencia convencional. Ojo con eso, doctores, porque de aquí se va a desprender una novísima modalidad regulada
en nuestra ley de conciliación. Hasta aquí estamos evaluando con esta y otras que vamos a ver también más adelante, competencias que son extraídas de nuestra norma procesal, porque la ley, vuelvo a insistir, nos remite a la norma procesal. Sin embargo, hay una novísima modalidad de competencia que la llamo propia de la conciliación extrajudicial. En buena cuenta, en mi óptica, vendría a ser la primera figura de competencia que nace en nuestra ley de conciliación. Pero vamos a ver esta primera porque entendiendo esta va a ser mucho más sencillo entender la que se ha regulado en nuestra norma o en nuestra ley de conciliación. Ok, en el caso de la competencia convencional, doctores, la norma procesal nos dice con claridad que es una modalidad que se puede establecer como parte de nuestras relaciones obligacionales. ¿Y en qué consiste esta, doctores? Básicamente, lo que hacen las partes en sus relaciones obligacionales es renunciar a sus fueros originarios y someterse en casos de controversias, conflictos que nazcan de la interpretación, ejecución de sus obligaciones, someterse a otros fueros o tribunales u otras autoridades. Entonces, por naturaleza, yo tengo un domicilio y ese domicilio me aboca a ciertos órganos, pero convencionalmente renuncio a esos fueros primigenios y someto la contienda a otros fueros, a otras autoridades, a otros jueces. Y eso de aquí, doctores, bajo el concepto jurídico procesal, debe ser por escrito, es decir, debe ser expreso. Deben hacer del propio contrato, parte del contrato, como una cláusula adherida a la relación obligacional, o puede ser un contrato autónomo. Pero finalmente, lo que tendríamos nosotros como conciliadores extrajudiciales, centros de conciliación o cualquier operador del sistema conciliatorio, evaluar que exista ese convenio escrito de manera expresa. ¿Para qué? Para poder aplicar esta modalidad de competencia convencional. Porque entendemos a partir de esta competencia que las partes, por su voluntad, están prorrogando su competencia. Es decir, originariamente estoy en el punto A, pero por consenso me remito y me someto al punto B. Entonces, eso de ahí, doctores, ustedes lo tienen que ver en el expediente. ¿Válido que lo puedan aplicar? Sí, es totalmente válido. ¿Y en qué consiste? Vuelvo a insistir, en renunciar a nuestros fueros primigenios y someternos a fueros diferentes. Lo único que hay que tomar en consideración es que esté por escrito. Dicho esto, doctores, vamos al caso. En el caso 11 planteamos lo siguiente. Se presenta una solicitud de conciliación ante el Centro de Conciliación de Lima, cuyo objeto es la resolución de un contrato, derivado del cumplimiento de un contrato de compra-venta sobre un bien inmueble. La parte solicitante tiene domicilio ubicado en la ciudad de Huánuco, mientras que la parte invitada domicilia en Arequipa. Las partes acordaron que ante cualquier controversia, desacuerdo o conflicto que surja de la interpretación, alcance o ejecución del acto jurídico, se someten a los jueces y autoridades de la ciudad de Lima. Entonces, ahí, doctores, las partes, de forma consensuada, de manera convencional, están pactando que están renunciando a sus domicilios, porque uno domicilia en Huánuco, el otro domicilia en Arequipa, y se están sometiendo a las autoridades de la ciudad de Lima. Si yo soy un centro de conciliación que está ubicado en la ciudad de Lima, ¿podría admitir a trámite esa solicitud? Sí, admito a trámite. ¿Me enfoco en la competencia legal? No, porque bajo la competencia legal tendría que rechazarla. ¿Podría aplicar una competencia facultativa? No, porque no hay ningún elemento, no hay, si bien es cierto, es un derecho real, sobre la propiedad no nos están dando información. Y para el caso concreto vamos a imaginarnos que no coincide con Lima. ¿Se puede aplicar temas alimenticios? No, no hablamos de pretensiones alimenticias. Podemos hablar de relaciones obligacionales, no nos está hablando del lugar de ejecución del contrato, por lo tanto descartamos esa opción. Daños tampoco hay, ¿sí? Responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Acá hay inclusive hay un contrato de compra-venta, hablaríamos de una responsabilidad civil contractual, no extracontractual. ¿Ok? Pero en concreto no podríamos
admitir a trámite esta solicitud bajo esos criterios. La cuestión entonces es, ¿cuál podríamos aplicar? Y la respuesta es la competencia convencional. Ahí tenemos la cláusula que entendemos que está insertada dentro del contrato, donde las partes están renunciando a sus fueros primigenios y se están sometiendo a las autoridades de la ciudad de Lima. Yo soy un centro de conciliación ubicado en la ciudad de Lima, ¿puedo admitir a trámite esa solicitud? Sí. La cláusula me da esa potestad. Como consecuencia y en mérito a eso, admitimos a trámite la solicitud. Vayamos a ver ese caso, doctores, y este es un caso real, ese nace básicamente de un tema que se puso a consulta a la DCMA, la Dirección de Conciliación y Medios Alternativos de Resolución de Conflictos. Una empresa, mediante un escrito que es el 033215, representada por X, refiere que ha suscrito un contrato de servicio específico en el cual ambas partes consignan domicilio en Tarapoto, en cual, en la cláusula denominada competencia territorial, señala, para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de dicho contrato, las partes se someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de Lima. Asimismo, refiere que en Tarapoto existen 3 centros de conciliación, 2 de ellos públicos y otro privado, que aún no se encuentran operativos, nos dice el tema puesto en consulta. Plantean las siguientes interrogantes. En tal sentido, y a fin de iniciar el procedimiento conciliatorio, solicita se absuelvan las siguientes consultas, nos dice la empresa. ¿Es legalmente válido aplicar la prórroga de la competencia e iniciar procedimiento en Lima? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿es necesario que la conciliación se inicie en los aledaños de Tarapoto? Y en concreto, después de todo un análisis que hace la SMA, aplicando la competencia convencional, nos responde lo siguiente. De lo expuesto, la sujeta es de la opinión. Dice, la prórroga convencional, que es la competencia convencional, de la competencia territorial pactada por ambas partes en su contrato resulta de aplicación para el procedimiento conciliatorio. Buena cuenta, la SMA le dice si es aplicable el caso concreto la competencia convencional porque así lo han pactado. No es necesario que la conciliación se inicie en los aledaños de la ciudad de Tarapoto, puesto que para el caso de autos resulta aplicable lo señalado en el artículo 25 del texto único ordenado del Código Procesal Civil. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la DCMA? En el ámbito de la conciliación, podemos aplicar la competencia convencional en la medida que las partes lo hayan pactado así dentro de su relación o obligación. ¿Ok? Y ahora vamos con esa competencia especial. Esta competencia, doctores, doctoras, se ha incorporado recién en el año 2021 a raíz de las modificatorias introducidas a la ley de conciliación a través de la ley 31.165, una ley que incorpora la virtualidad o las herramientas electrónicas al ámbito de la conciliación extrajudicial. Pero además inserta figuras novísimas, interesantes, y considero, por ese estilo, señalaba hace un momento, que este tipo de competencia es la primera regla de competencia propia de la conciliación extrajudicial. ¿Y por qué? Porque justamente nace de una de sus modalidades. Ustedes saben que la conciliación extrajudicial puede iniciarse de manera individual o de manera conjunta, ¿correcto? Entonces, esta competencia especial recoge justamente la modalidad conjunta. ¿Qué nos plantea el legislador bajo ese tipo de competencia? Nos dice, basta que las partes concurran bajo esta modalidad al centro de conciliación para que el centro de conciliación entienda que las partes quedan en libertad de elegir dónde asistir. A ver, hasta aquí, ¿qué hemos evaluado nosotros? Que para presentar nuestras solicitudes de conciliación estamos sometidos a reglas de competencia, ya sea en el ámbito presencial o en el ámbito electrónico. Tenemos que respetar reglas de competencia. ¿Sí? Por lo tanto, o bien me enfoco en la competencia legal, facultativa o convencional para iniciar un procedimiento conciliatorio o finalmente mi solicitud va a ser rechazada. Pero este caso concreto, doctores, doctoras, es una situación diferente. ¿Por qué? Porque en buena cuenta no vamos a entrar al análisis de la competencia. Los centros de conciliación solamente vamos a tener que advertir si las dos partes concurren bajo esa modalidad para iniciar el trámite conciliatorio. Nada más.
Porque la norma nos dice, y ahí está el artículo 12 del texto único ordenado, que las partes van a quedar en libertad de asistir de forma conjunta a una conciliación en un distrito conciliatorio distinto al de sus domicilios. Es lo que nos dice las partes, el legislador, perdón. Como consecuencia, si yo voy con mi contraparte a un centro de conciliación, podría o no respetar la ubicación de mi domicilio para iniciar el trámite. ¿Podría o no? Finalmente, si es no, simplemente concurro con mi contraparte y el centro de conciliación no tendría por qué cuestionarme la ubicación de mi domicilio. No tendría que decirme que yo tengo, según mi domicilio, que asistir a tal o cual centro de conciliación, porque la norma me está prorrogando automáticamente mi competencia al lugar donde yo asista. No hay necesidad, vuelvo a insistir, bajo esta figura conjunta en ponernos a evaluar competencia, porque la norma está habilitando a las partes bajo esta modalidad a concurrir a cualquier centro a nivel nacional. Entonces, hace un momento decíamos, es una modalidad derivada de la competencia convencional. Claro, pero la anterior requería que sea escrito, que esté de forma expresa, ¿sí? Que nazca de esa relación obligacional, que esté pactada. Aquí no hay necesidad de eso. Aquí la conducta de las partes, es decir, asistencia conjunta, me va a llevar a entender y a comprender que las partes están de acuerdo con la prórroga de su competencia. Entonces, doctores, ese es otro elemento que los centros de conciliación no pueden perder de vista. Ya no vamos a entrar a evaluar competencia legal, facultativa o convencional. Si yo los veo de forma conjunta, automáticamente tendría, bajo el criterio de la competencia, que admitir a trámite esa solicitud de conciliación. Entonces, aquí tenemos un caso. Aquí tenemos un caso. El Centro de Conciliación de Callao recibe una solicitud sobre desalojo de un bien inmueble. La propiedad objeto de controversia se encuentra ubicada en la ciudad de Arequipa. Las partes tienen su domicilio ubicado en la ciudad de Apurímac. No obstante, concurren de forma conjunta ante un centro de conciliación ubicado en el Callao. Ojo, la propiedad se encuentra ubicada en la ciudad de Arequipa. ¿Podemos aplicar competencia facultativa marcada por derechos reales? Sí, pero en ese caso la solicitud se está presentando en el Callao, no en Arequipa, por lo tanto descartamos esa competencia. Las partes tienen su domicilio a ver en Apurímac, pero la solicitud se ha presentado en el Callao. Pero las partes sí concurren de manera conjunta. Los dos se apersonan, se constituyen al centro de conciliación ubicado en el Callao y por lo tanto, si yo, centro de conciliación que estoy ubicado en el Callao, advierto que los dos están presentándose bajo esta modalidad y revisen todas las formalidades establecidas en la ley y en el reglamento, yo doy trámite a la solicitud. Entonces ya no hay necesidad de entrar a más evaluación. Entonces, en consecuencia, respondiendo a la primera pregunta, si lo tramito, estoy utilizando la competencia especial bajo la modalidad de reunión conjunta. Eso, doctores, es también interesante. La prórroga tácita de la competencia. ¿En qué consiste la prórroga tácita de la competencia? Esta figura, doctores, en el ámbito judicial constituye básicamente una situación donde un juez, al momento que está evaluando, calificando una demanda, uno de los criterios para evaluarla es su competencia. Pero vamos a imaginar el juez que tiene a cargo esa calificación no advierte de su incompetencia. O sea, territorialmente no le corresponde. Sin embargo, al calificarla no lo advierte. Lo deja pasar. Inclusive la admite a trámite y corre traslado. La parte demandada, como es habitual, tendría que, en el caso que considere que el juez es incompetente, plantear una excepción cuestionando la competencia del juez. Pero sin embargo, la parte demandada no lo hace, lo deja pasar. Hay un silencio, hay una omisión y como consecuencia, frente a ese silencio, el juez, que no es competente territorialmente, se convierte en competente, porque considera que
La falta de cuestionamiento es un reconocimiento por parte de las partes a su pronunciamiento dentro del proceso. La cuestión es, ¿esa figura la podemos aplicar nosotros en el ámbito de la conciliación extrajudicial? Es decir, se presenta una solicitud de conciliación ante un centro de conciliación que es incompetente. El centro de conciliación, al momento de evaluar la solicitud, ha tenido que advertir su incompetencia, sin embargo, no lo advierte. Inclusive, admite trámite la solicitud, prepara la invitación, notifica la invitación, corre traslado y la parte invitada, en ese caso, para los efectos judiciales la demandada, para nosotros invitada, tendría que cuestionar la competencia, pero no la cuestiona. Bajo esta idea, el centro de conciliación podría aplicar el mismo criterio que en sede judicial, es decir, como las partes no han cuestionado mi competencia, vamos a entender de que quedo habilitado para ejercer función. Esa es la pregunta que nos hacemos con relación a la prórroga tácita de la competencia. Porque, ojo, hace un momento hablábamos de prórrogas, pero no tácitas. Hablábamos de prórrogas convencionales, por acuerdo, por pactos, ya sea escritas o por comportamiento. Aquí ya no estamos hablando de una prórroga, pero no expresa, no acordada, sino tácita, ante la desidia, ante la omisión, ante el silencio de las partes. Y es diferente. En el ámbito judicial sí se aplica, ¿sí? Esta figura se aplica en el ámbito judicial, por lo tanto, el juez puede prorrogar la competencia ante la falta de cuestionamiento de las partes. La pregunta es ahora en sede conciliatoria. ¿Podemos hacer lo mismo que ocurre en el ámbito judicial? Si las partes no cuestionan mi competencia, ¿yo puedo declararme competente para la gestión y eventualmente para la resolución de conflictos de la mano con las partes? La respuesta, doctores, es no. En el ámbito de la conciliación no se aplica la prórroga tácita de la competencia. En cualquier contexto, doctores, si ustedes hacen una mala evaluación de su competencia, nuestro órgano rector, que es la DCMA, puede aplicar sanciones por el mal ejercicio de la función conciliar. Y eso está acá, justamente hablando de sanciones. A ver, nosotros tenemos un deber, una obligación. El artículo 74 del texto único ordenado nos obliga a admitir a trámite el procedimiento conciliatorio solo cuando el domicilio de las partes corresponde al distrito conciliatorio de su competencia, es decir, de competencia del centro de conciliación, salvo acuerdo de las partes o lo establecido en el presente reglamento, es decir, competencia convencional y competencia facultativa o el caso especial que ahora hemos hablado. En buena cuenta, solamente podemos admitir a trámite estos expedientes, estas solicitudes, cuando esté dentro de nuestro ámbito territorial o se apliquen esas reglas de competencia que hemos desarrollado. ¿Qué pasaría, doctores, si no cumplimos con esas funciones? Si no cumplimos con esos criterios, nos vamos al artículo 139, literal C del texto único ordenado, que recoge las infracciones para los centros de conciliación. Porque, ojo, recordemos, ¿quién hace la calificación de una solicitud? No le hace el conciliador, porque el conciliador ahí no está designado. Por lo tanto, ustedes no van a ver sanciones respecto a la competencia del conciliador, sino para el centro, que está a cargo de esa calificación a través del secretario general del centro. Por eso es que el reglamento, el texto único ordenado hoy en día, nos va a hablar justamente del centro de conciliación. Y nos dice, se sanciona con multa, admitir a trámite procedimientos conciliatorios cuando no corresponda la solicitud al distrito conciliatorio de su competencia, salvo acuerdo de las partes. Y ojo, doctores, si bien es cierto la multa es una sanción leve, en la medida de que la conducta sea recurrente dentro de un plazo determinado, la sanción puede ir creciendo, puede ir a suspensiones, ¿sí? O a sanciones más graves. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, doctores, eso es todo con relación a la competencia. Agradecemos su atención, toda información compartida y